Cada temporada llegan nuevos isekais con títulos que ya parecen una sinopsis. Reencarné en otro mundo con la peor clase, pero en realidad era la más fuerte. Cocinando a fogata en otro mundo con mi habilidad absurda. Reencarné como una máquina expendedora. Y lo curioso no es solo que estos títulos existan. Lo curioso es que entendemos la fórmula casi de inmediato. Antes de ver el primer episodio ya sabemos más o menos qué esperar. Otro mundo, magia, gremios, habilidades, un protagonista con ventaja, alguna forma de progresión y probablemente una sociedad medieval donde preparar panqueques puede hacerte parecer un genio culinario. Mi nombre es Crocs y hoy vamos a analizar por qué hay tantos isekai, por qué muchos se sienten tan similares y por qué, aunque una gran parte del público diga estar exhausta del género, seguramente vamos a seguir viendo muchos más. Porque la respuesta no es simplemente a la gente le gusta. Eso es cierto, pero se queda corto. El isekai se repite porque funciona en varios niveles al mismo tiempo, como fantasía emocional, como estructura narrativa, como producto reconocible, como apuesta comercial de bajo riesgo. Y para realmente entender esto, hay que empezar por una página web. Shoshetsuka Ninaro es una plataforma japonesa de autopublicación de novelas. Cualquier autor puede publicar su historia. Los lectores pueden encontrarla, seguirla, valorarla y comentarla. Y si una obra destaca lo suficiente, puede llamar la atención de editoriales, sellos de novelas ligeras y eventualmente estudios de anime. Para entender su importancia, basta con mirar algunas obras que salieron de ahí: Mushoku Tensei, Re:Zero, Overlord, esa vez que reencarné como un slime, The Rising of the Shield Hero, Ascendance of a Bookworm y Konosuba. Son historias con un enorme impacto cultural, y como esas hay muchas más. No es una esquina pequeña de internet, es una cantera enorme de historias, autores y posibles franquicias. Y cuando un sitio concentra más de 2.8 millones de usuarios y más de 1.2 millones de obras publicadas, aparece un problema muy básico: la atención. Si miles y miles de historias compiten por lectores, el título deja de ser solo un título. Se convierte en anzuelo, promesa y resumen de venta. Por eso tantos títulos de novelas ligeras e isekai parecen casi una mini sinopsis. No quieren sonar elegantes, quieren ser entendidos en 2 segundos. Reencarné como slime, reencarné como máquina expendedora. Me dieron la peor habilidad, pero en realidad era la más poderosa. La estructura suele ser muy parecida: reencarnación, otro mundo y un detalle supuestamente que lo haga único. Un slime, una máquina expendedora, la habilidad más débil que resulta ser la más poderosa. Ese detalle tiene que ser lo suficientemente llamativo para que alguien haga clic entre miles de opciones similares. Ahí está una parte clave del fenómeno. Muchos isekai no nacen como manga o anime, nacen como historias intentando destacar dentro de una plataforma donde el lector decide muy rápido si hace clic o no. En ese contexto, la exageración no es solo un vicio creativo, es una estrategia de visibilidad. Esto explica por qué la fórmula se volvió tan reconocible. El isekai aprendió a vender su promesa en una sola frase. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. El isekai funciona muy bien como comida rápida narrativa. Y no lo digo como insulto, lo digo como analogía. La comida rápida tiene características muy claras. Es fácil de reconocer, rápida de consumir, no exige demasiada explicación previa y ofrece una recompensa inmediata. Con muchos isekais pasa algo parecido. El espectador entra sabiendo qué tipo de experiencia va a recibir. La promesa está en el título: alguien muere o es invocado, llega a otro mundo, obtiene una ventaja y empieza de nuevo. Esa estructura es eficiente porque resuelve varios problemas narrativos de golpe. Primero, justifica la exposición. El protagonista no conoce el mundo, así que cuando alguien le explica las reglas de ese mundo, no parece forzado. El personaje está aprendiendo al mismo tiempo que nosotros. Segundo, permite una fantasía emocional muy potente. Reempezar con ventaja. El protagonista no llega realmente desde cero, llega con recuerdos, con experiencia, con errores que no quiere repetir, con conocimiento moderno que puede ser poco o nada útil en su mundo original, pero valiosísimo en un contexto medieval. Y ahí aparece una de las razones más fuertes por las que el isekai conecta con el público. No vende solo vivir en otro mundo,
vende la idea de tener otra oportunidad. La mayoría de nosotros no quiere literalmente aparecer en un bosque lleno de monstruos, sin seguro médico y con ropa de aldeano. Pero la fantasía de volver a empezar sabiendo lo que sabemos ahora es mucho más universal. Y el mundo generalmente atrasado del Isekai potencia esa fantasía. Si el protagonista viene de una sociedad moderna y aparece en un mundo con medicina limitada, tecnología rudimentaria, economía simple o estructuras feudales, su conocimiento se vuelve una gran ventaja. Cosas básicas como higiene, cocina, comercio, logística o educación puede parecer revolucionario. Pero aquí también hay una matiz importante. Ese pasado fantástico no siempre es un lugar cómodo. Muchos isekai usan escenarios medievales como decoración, castillos, tabernas, magia, aventureros y bestias fantásticas. Pero cuando una obra se toma más en serio su mundo, también aparecen elementos incómodos: esclavitud, jerarquías rígidas, violencia normalizada, desigualdad, nobleza abusiva, falta de derechos que hoy en día se consideran básicos. Y ahí el isekai deja de ser solamente una fantasía de poder. Empieza a mostrar que vivir en otro mundo no necesariamente significa vivir en un mundo mejor. Desde el lado industrial, la fórmula también es eficiente. Un isekai popular en novela web ya viene con una prueba inicial: lectores, comentarios, comunidad, reconocimiento. Eso no garantiza que la adaptación vaya a ser buena, pero reduce la incertidumbre. Para una editorial o un estudio, adaptar una historia que ya demostró tener tracción es menos arriesgado que apostar por un proyecto nuevo. Y si sale mal, muchas veces el daño es limitado. Un isekai genérico que fracasa se olvida rápido. Es otra serie de temporada. Pero si sale bien, puede convertirse en una franquicia enorme. Novela ligera, manga, anime, videojuegos, colaboraciones y por supuesto productos oficiales. Por eso, la lógica de bajo riesgo, alto beneficio encaja también. El género permite probar muchas variaciones de una misma base. Se puede cambiar la habilidad, el tipo de reencarnación, el tono o el protagonista, pero el paquete sigue siendo reconocible. Y eso es importante, porque los clichés también funcionan como promesas. Cuando alguien ve isekai de fantasía con sistemas de habilidades, ya sabe qué menú está pidiendo. Puede sonar poco ambicioso, pero no todo consumo de anime funciona igual. A veces buscamos una historia que nos desafía, a veces buscamos una obra que nos golpee emocionalmente, y a veces buscamos algo familiar, algo cómodo, fácil de seguir, que entregue exactamente lo que promete. El problema aparece cuando estas historias usan esa comodidad para reemplazar por completo cualquier fricción, conflicto o punto de vista propio. Ahí ya no hay una historia usando una fórmula, solo hay fórmula. Dicho eso, creo que sería un error decir que el isekai es un género inherentemente pobre. La fórmula no es el problema es lo que la historia decide hacer o no hacer con esa fórmula. Hay isekais genuinamente buenos. Obras que usan el cambio de mundo no solo como excusa para tener la fantasía, sino como herramienta para explorar identidad, culpa, deseo o reconstrucción personal. Y uno de los ejemplos más claros, aunque también más controversiales, es Mushoku Tensei. Yo ya le dediqué una serie de 3 videos, así que no voy a repetir todo lo que dije allí, pero sí creo que es una obra importante para esta conversación. Porque demuestra algo que muchos isekai olvidan, que un mundo ficticio puede sentirse real. Su geografía, sus idiomas, sus culturas, sus sistemas de poder y sus personajes tienen una densidad que va mucho más allá de hay magia, gremios y aventureros. Decir que su mundo se siente vivo se queda corto. Pero claro, Mushoku Tensei no es controversial por su mundo, lo es por su protagonista, Rudeus. Y creo que esa es justamente la razón por la que la obra es tan querida y tan repudiada al mismo tiempo. Rudeus no es un protagonista cómodo, no es ese personaje blando donde el espectador puede insertarse sin mucha fricción. Es alguien profundamente dañado, egoísta, resentido, moralmente problemático y en muchos casos
directamente desagradable. Y eso no es un accidente. La historia no nos pide que lo veamos como un modelo a seguir. Tampoco nos pide que justifiquemos todo lo que hace. De hecho, muchas de sus acciones y pensamientos son parte del motivo por el que la obra incomoda tanto. Mi punto es otro. Mushoku Tensei funciona mejor cuando no intentas proyectarte en Rudius, sino observarlo desde afuera, como parte de una historia, como alguien que llegó al fondo antes de morir, recibió una segunda vida y aún así no se convirtió mágicamente en una mejor persona. Y eso es importante, porque rompe una de las fantasías más comunes del Isekai. En muchos casos, el género parece decirnos, si tuvieras una segunda oportunidad, en otro mundo, con magia y talento, tu vida sería diferente. Mushoku Tensei responde fuerte y claro, no. Podrías recibir una nueva vida, una nueva familia, poder, educación, oportunidades y un mundo entero por descubrir, y en el fondo, ser la misma persona que eras antes. Porque el cambio real no ocurre por condiciones externas, como reencarnar en otro mundo o tener magia. Ocurre cuando el personaje empieza a enfrentarse a sí mismo. Y ahí es donde para mí Mushoku Tensei se vuelve mucho más interesante que la fantasía promedio de empezar de nuevo. No está diciendo que una segunda vida lo soluciona todo. Está diciendo que una segunda vida solo tiene sentido si el personaje decide hacer algo con ella. Eso no significa que sea una historia para todo el mundo. Y es completamente entendible que muchas personas no quieran seguir una trama guiada por alguien así. Pero también creo que esa incomodidad es parte de lo que la vuelve relevante dentro del género. Esa es la diferencia entre usar la fórmula y depender de la fórmula. Lo importante no es que el protagonista reciba una segunda vida, sino qué revela esa segunda vida sobre él. Porque cuando el nuevo mundo no borra mágicamente los problemas del personaje, sino que los expone, la fórmula empieza a tener verdadero peso. Y ahí está el verdadero potencial del Isekai. Puede ser comida rápida narrativa, sí, pero también puede ser una forma muy efectiva de hacernos una pregunta bastante incómoda. Si tuviéramos otra oportunidad, otro cuerpo y otro entorno, ¿realmente cambiaríamos? Entonces, ¿por qué hay tantos Isekai? Porque el género resuelve demasiadas cosas a la vez. Para el autor ofrece una estructura flexible donde el mundo puede explicarse junto al protagonista en una o dos oraciones. Para las plataformas ofrece premisas fáciles de clasificar y promocionar. Para las editoriales y estudios ofrece IPs que ya pasaron por una primera prueba de atención. Y para el público ofrece algo familiar, un menú reconocible con pequeñas variaciones. Muchas veces esa fórmula deja historias olvidables. Otras veces deja obras cómodas y funcionales que solo quieren entretenerte. Pero de vez en cuando deja series que entienden que otro mundo no es el punto final, sino el punto de partida. Porque el buen Isekai no trata de escapar, trata de mirar una vida desde otro ángulo, de imaginar qué pasaría si alguien tuviera una segunda oportunidad, de preguntarse si el cambio depende del mundo que habitamos o de la persona que decidimos ser dentro de él. Y por eso el Isekai nunca va a morir. Simplemente va a reencarnar en otro mundo. Nos vemos en la próxima.